Buenas, ¿me escuchan? Perfecto. Buen día, doctor. Sí. Ya, ¿cómo andan? Esperamos un cachito más y después arrancamos. Así se conectan todos los que se tienen que conectar. Bueno, ¿les parece? Vamos arrancando. ¿Se me escucha bien? Porque yo me veo medio con delay. Sí, un poquito con delay se escucha. A ver si saco la cámara. Ahí se me escucha mejor. Sí, parece que sí. Parece que sí. Porque, perdónenme, pero me veo medio con delay. Bueno, un poquito continuando la clase de la semana pasada, nosotros estábamos viendo derechos inherentes a las personas, hablamos del nombre, hablamos el nombre ya lo habían visto ustedes, ojeamos el nombre, hablamos del domicilio, creo que terminamos, no me acuerdo, ¿terminamos domicilio? Creo que sí. Sí, doctor, sí. Nos queda estado civil, o estado, mejor dicho, así ya vamos redondeando esa bolilla, que sería la bolilla 12, ¿no? O 11. 12, como dice ahí Fermín. Y una consulta, y continuamos con la que sigue, que son personalísimos que no lo vieron, ¿verdad? La bolilla que sigue, la 13, no lo vieron. No. Perfecto, buenísimo. Buenísimo. Pregunto porque si la llegan a ver, damos otra cosa. Pero bueno, si no lo vieron, vamos con esto. Bien. Algo que me quedó en el tintero, y ahora que me acuerdo ahora mirando el código, fue alguna reflexión y discusión, no discusión, pero un planteo que teníamos sobre el artículo 75. ¿Se acuerdan? Era referido al domicilio especial. Yo tenía la letra en el código que tengo yo, lo tengo acá viejo, no está la modificación, que muy bien me remarcó una compañía que no me acuerdo quién era, que es la modificación que incluyó la ley, la del año pasado, la ley de alquileres, que modificó la llamada ley de alquileres, mal llamada ley de alquileres, que modificó el sistema de la locación, que es la ley 27.551. Esa ley 27.551 hizo varias modificaciones al Código Civil, sobre todo en lo referido a la legislación del Código de la locación, ¿no? Específicamente 1196 y siguientes. No, perdón, lo que 1196 también referido a la faz contractual, específicamente de los contratos, más específicamente el contrato de locación, pero también modificó el artículo 75, que como muy bien planteó una compañera, incorporando la llamada, en la letra del código, la notificación, el domicilio informático. Queda la letra modificada, como muy bien hizo ver la compañera, con un apartado que dice de la siguiente manera, esperen que como no tengo el código, lo estoy buscando en internet, acá en el código en Infoleg, dice, con la modificación, dice, las partes del contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan. Eso era solo la letra del 75 viejo, lo que hablamos la vez pasada. La incorporación que le hizo la ley de alquileres es
pueden además constituir un domicilio electrónico en el que se tengan por eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se dirigen. Pueden además de construir un domicilio electrónico en el que se tengan por eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se dirijan. Entonces, esto por supuesto siempre regulando el domicilio especial, ¿no? Que es el fijado en forma convencional. ¿Sí? ¿Quieres decir algo? Déjame que active un segundo nada más la cámara, saco una captura que estoy trabajando y ahí me pongo con Julissa. ¿Cómo? ¿Me habla a mí? Perdóneme. ¿Me hablaba a mí? No, se ve que no. Bien. Volviendo entonces. Se le incorporó el domicilio, como le decía recién, informático, permitiendo que todos los tipos de notificaciones y comunicaciones se emplacen allí. Eso fue una incorporación. Ya existía en determinadas normativas la posibilidad de incorporar un domicilio informático, por ejemplo, en la ley de firma digital, también en una acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en términos procesales, para presentaciones y notificaciones electrónicas. Pero bueno, esta incorporación, por supuesto que se toman en los tiempos de la pandemia y la importancia de que lograr la notificación específica, que es uno de los objetivos del domicilio, ¿no? Así que esa incorporación que no lo habíamos visto en la clase pasada, es así como lo conversábamos. Finalizado esto, si les parece, pasamos a Estado. Como atributo a la personalidad, como vimos recién. Ya el domicilio ya lo vimos. Podemos pasar a Estado. ¿Qué sería? Primero una definición de Estado, ¿no? o de qué hablamos cuando hablamos de Estado, en términos legales, ¿no? Aquí nosotros lo estamos viendo el Estado como un atributo de la personalidad. Tienen ahí distinto material, distintos papers en el campo virtual para verlo. Está claro que, a ver, si alguno tuviese que definir Estado en términos de atributo de la personalidad, ¿qué diría? A ver, Fred Díaz, perdón. El estado de la persona, el estado civil, podría ser. Claro, pero ¿qué vendría a ser eso? ¿Qué sería? Si tuviese que... Dígalo con su palabra. A ver, voy a tratar de sacar la cámara, porque la verdad que me veo raro sin darme. Ahí pone situación jurídica. ¿Situación jurídica puso alguien ahí en el chat? Espere que ponga un chat. Situación jurídica. Bueno, en realidad también está vinculado con lo social, ¿no? Podría ser un posicionamiento social dentro de una comunidad. Recuerden que las comunidades son parte de creaciones humanas. Todas las instituciones, el derecho, todos son creaciones y vínculos humanos. Y ahí el Estado aparece como un posicionamiento social o en sociedad, en comunidad. Lo que sí va a ser importante jurídicamente, como dijo el compañero, porque va a ser lo que va a enmarcar, condicionar, vincular las relaciones familiares, las relaciones que se vayan teniendo y cómo esas relaciones se desarrollan en un marco del Estado de Derecho. Por ejemplo, como para dar ejemplos de esas relaciones, esas vinculaciones, el Estado civil, como se dijo, recién acá. Por ejemplo, el Estado va a determinar el número y la naturaleza de los derechos y obligaciones que tengan las personas. Es decir, no va a ser lo mismo los derechos y obligaciones que tenga una persona soltera que una persona, por ejemplo, que haya celebrado el matrimonio, ¿no? Van a generar, jurídicamente van a aparecer otros derechos y obligaciones que antes no estaban contemplados. Y el Estado va a generar esos nuevos derechos y obligaciones, como también surge en el caso de la responsabilidad parental. ¿Se me escucha bien o se me cuelga? Pues yo prefiero con la cámara, pero no quiero que se me cuelgue. ¿Se me escucha bien? Bien. Se escucha bien. Si me empiezo a colgar, avísenme, por favor, que yo no me doy cuenta. Lo único que hago es verme lento. Bien, vuelvo.
Ahí tienen un ejemplo. Otra de las cuestiones, por ejemplo, que hacen al Estado, es, por ejemplo, va a influir, y lo vieron ustedes en clase, en los términos del sistema de capacidad. El Estado va a vincular en cuanto a la capacidad de ejercicio de las personas. Va a tener una influencia jurídica, digo, social. Otra cuestión, por supuesto, si estamos hablando de la capacidad de ejercicio, también va a determinar incapacidades de derecho, por ejemplo. Qué sé yo, va a haber contratos entre personas que ejerzan la responsabilidad parental, entre padres y hijos, que no se va a poder hacer o que deberán hacer con determinadas restricciones. Lo mismo en la vinculación con el matrimonio, tutores o curadores también. Genera, fíjense, bueno, ahí Mariano Maffioni pone acciones de reclamación, divorcio, etc. Claro, van a aparecer jurídicamente herramientas que están totalmente vinculadas al Estado. Es decir, si no tuviésemos responsabilidad parental, va a haber un montón de nuevos derechos y obligaciones. No es lo mismo una persona humana soltera que una casada en cuanto a los derechos y obligaciones. En cuanto a la incapacidad de ejercicio, por supuesto, el Estado va a vincular a cuestiones de incapacidad de ejercicio. En cuanto a la incapacidad de derecho, acuérdense que son limitadas esas incapacidades, y va a haber contratos que no se van a poder celebrar entre aquellas personas que ejerzan la responsabilidad parental, va a haber contratos que no se van a poder generar en matrimonio, etcétera, etcétera. Digo, muchos y múltiples ejemplos hay a lo largo y ancho de nuestro Código Civil y Comercial. A su vez, como siguiendo en el proceso de los efectos, para describir los efectos que va a producir el Estado o las situaciones que el Estado va a generar en términos jurídicos, también va a crear un derecho subjetivo a favor de la persona. Esto que dice acá, profe, la profesión y el trabajo de otro. No, eso no cuenta como Estado. Los Estados son más vinculados con lo familiar, es una pregunta que hace la PTI, con las vinculaciones de familia y sociales. Bien, volviendo. Entonces, por ejemplo, esto del derecho subjetivo, ahí habló Mariano Maffioni de las acciones de reclamación. Y bueno, yo voy a tener acciones de Estado para, por ejemplo, una reclamación o acciones de Estado, reclamación de paternidad, va a haber varias acciones que van a generar y entonces eso va a generar en mí un derecho subjetivo de poder reclamarlo. Voy a estar legitimado, activo para reclamar la filiación, por ejemplo, acciones filiatorias, ante el no reconocimiento. Por supuesto, también va a generar como efectos el Estado cuestiones vinculadas con lo procesal. Por ejemplo, excusaciones o recusaciones a jueces. Yo puedo, si tuviese un vínculo familiar, la vinculación por el Estado, puedo también excusar o recusarse en casos jurisdiccionales, ¿no? Y por último, bueno, algo particular e interesante, bueno, en cuestiones penales puede funcionar como eximente o agravante. Lo mismo pasa también en el derecho civil. Digo, puede ser un eximente o un agravante de una situación. Digo, si un parricidio, por ejemplo, aquel que le genera, recae en homicidio a sus padres, va a ser un agravante. Matar a sus propios padres va a ser un agravante, por ejemplo, en el caso del homicidio. Todas cuestiones del Estado, lo mismo en el caso del matrimonio, de la misma manera. Bien. ¿Cómo es que tengo ese título de Estado? ¿Quién me lo da? ¿Cómo se me otorga ese título de Estado? Bueno, este Estado de familia, por supuesto, va a presuponer el Estado una vinculación o un vínculo que sea biológico o jurídico o administrativo. Porque hay algunos casos que, por ejemplo, el matrimonio no es un vínculo biológico, es un vínculo jurídico. Lo mismo puede suceder, por ejemplo, con la adopción, o la tutela o la curatela, ¿no? No son vínculos. El concubino, por ejemplo, los nietos, ahí hijo y nieto sí ya serían, estaríamos hablando de vínculos biológicos. Por supuesto, ese Estado, como derecho, lo mismo que pasa con el nombre. Acuérdense que nosotros hablábamos de nombre y hablábamos de domicilio como derecho deber, ¿no es cierto? Decíamos que por un lado yo tenía mi derecho de ejercer
mi nombre, mi domicilio, en este caso mi estado, y hacerlo valer frente a terceros. Eso es lo que se dice vulgarmente en el latinazgo erga omnes, es decir, que el tercero tiene que respetar mi estado, los terceros, digo, la sociedad sería, ¿no? La comunidad, deben respetar mi estado, deben respetar mi nombre, deben respetar mi domicilio, y yo voy a tener acciones tendientes a hacerlo cumplir, reivindicatorias, protectoras, intuitivas, para hacerle valer y oponerme frente a todos de cuáles son mi estado. En este caso, nombre, domicilio y estado. Generalmente, la forma más fuerte, digo, en cuanto a la afiliación, que hablamos, las partidas o las actas entregadas en los registros se convierten en la forma probatoria más fuerte en términos del Estado. Van a ser, si se quiere, esas actas, esas partidas entregadas en los registros, esa prueba que me van a permitir a mí hacer valer mi estado frente a todos y oponer frente a todos. Bien, vamos a la regulación del código. Bueno, el código, en este primer apartado, no, como ustedes verán, no continúa regulando luego del nombre, no continúa regulando el estado. Miren que lo busco en el código. Hoy el código, fíjense, termina en el 78 y ya pasa a hablar de ausencia y de presunción de fallecimiento. Bueno, después vienen los actos, la incapacidad, la inhabilidad. Esto está regulado en el código, sobre todo posesión de estado, en el artículo 584, que lo vamos a buscar. El 584, si alguno tiene por ahí el código, mientras yo lo busco, puede ir leyéndolo. 584. Fíjense que está en el, si se fijan dónde estamos en la filiación. El título es filiación, título 4, capítulo 1. Y ahí aparece regulado en nuestro código la posesión del Estado. ¿Alguien lo encontró? ¿Tiene el código ahí abierto? ¿Alguno? ¿Alguna? ¿Algune? Yo lo encontré. Meta, si lo puede leer. Posesión de Estado, es cortito. La posesión de Estado debidamente acreditada en juicio tiene el mismo valor que el reconocimiento, siempre que no sea desvirtuada por prueba en contrario sobre el nexo genético. Bueno, fíjense, posesión de Estado debidamente acreditada en juicio va a tener el mismo valor que el reconocimiento. ¿Estamos? Siempre que no sea desvirtuada, como dijo la compañera, en forma probatoria. ¿Qué es la posesión de Estado? Bueno, podría medio describirse como el uso, el disfrute, el goce, la apariencia de cierto estado de familia, sin que la persona tenga el título, entonces de la posesión de Estado, sino actas, como vimos antes del registro, se ve con mayor facilidad, actas, el marco probatorio es el evidente, digo, la posesión de Estado, ahí vamos a ver algo más vinculado con como decíamos recién, una apariencia. Hay una presunción de cierto estado de familia, sin que la persona tenga el título. ¿Qué ejemplo se les ocurre, por ejemplo, de eso, de esa apariencia? ¿Qué ejemplos? ¿Algún valiente? Así no quedo solo hablando. ¿Podría ser alguna certificación de concubinato para presentar en una obra social, para darle obra social al cónyuge, ponerle? Claro, ahí tenés, por ejemplo, el concubinato es el típico ejemplo, muy bien, exactamente el típico ejemplo es el concubinato. A veces se dan con aquellas niños o niñas que son criados por parientes por los cuales no tienen responsabilidad parental, ¿no? Entonces también puede haber una apariencia de Estado. También se da a veces en reclamaciones en casos de alimentos, digo, con la nueva modificación del Código en Derechos de Familia, que ustedes lo van a ver, por supuesto, en la civil. Se te escapó ahí el audio. En las últimas de las civiles, así que cuando vean familia y sucesiones. Así que ahí hay una posesión de Estado, como decíamos recién, digo, que es mientras que siempre que esté debidamente acreditada en juicio, va a tener el mismo valor que el propio reconocimiento y solamente va a ser desvirtuada, dice el 584, como dijo la compañera, si hay una prueba sobre el nexo genético. Fíjense, de la otra manera no lo va a tener.
Ahora, en cuanto al matrimonio, digo, estábamos hablando de esta vinculación biológica aquí, ahora vamos a la jurídica. En cuanto al matrimonio, dice el 423, y si me lo buscan, es genial. Yo, mientras tanto, llego mal y tarde, porque soy lento. Como Fabra, esperen que ahí lo busco. 423, artículo, búsquenlo. Si no lo voy buscando, si llego yo antes lo leo. 423. Acá lo encontré otra vez. Meta. Qué rápida que está usted. Menos mal que la tenemos. Vamos, Meta. 423. Reglas generales, excepciones, posición de Estado. El matrimonio se prueba con el acta de su celebración, su testimonio, copia o certificado, o la libreta de familia expedidos por el Registro de Estado Civil y Capacidad de las personas. Cuando existe imposibilidad de representarlos, la celebración del matrimonio puede probarse por otros medios, justificando esta imposibilidad. La posesión de Estado, por sí sola, no prueba suficiente para establecer el estado de casados o para reclamar los efectos civiles del matrimonio. Existe acta de matrimonio y posesión de Estado, la inobservancia de las formalidades prescritas en el acto de celebración no puede ser alegada contra la existencia del matrimonio. Bueno, fíjense, ahí establece con claro el 423, anótenselo para leerlo. Digo, por sí sola no hay prueba suficiente. ¿Estamos? Porque esto es matrimonio, no concubinato. ¿Ah? Por sí sola no es prueba suficiente para establecer el estado de casado o para reclamar todos los efectos civiles de alguna de las cosas que fue poniendo ahí algunos compañeros en el chat, como Mariano Maffioni. No va a ser posible, obvio, como ya sea divorcio o cualquier otra de las efectos civiles del matrimonio, bueno, la herencia también en términos del derecho sucesorio, con el solo Estado o posesión de Estado no van a poder demostrarlo, sino que van a tener que hacer uso a través de el acta de matrimonio y la posesión del Estado. ¿Estamos? Así que aquí fíjense que hay un requerimiento mayor en cuanto a el Estado, y fíjense la importancia y la implicancia que va a tener jurídicamente, ¿no? El Estado va a generar un montón de efectos y obligaciones en las relaciones civiles, que es lo que estamos estudiando nosotros, las relaciones del derecho privado. Estoy musicalizado. Bien. Acciones de Estado. Como veíamos antes, también dentro de los efectos que conversamos, también está como el derecho subjetivo a favor de la persona. Es decir, yo tengo mi Estado, lo detento de cualquiera de las maneras que la tenga, vínculo biológico, jurídico o administrativo, y desde ese lugar voy a tener un derecho subjetivo, voy a tener acciones del Estado que me van a permitir hacer valer esos derechos que surgen de mi calidad o de mi vínculo. ¿Y cuáles van a poder ser esas acciones? Bueno, por supuesto, la comprobación de un estado de familia, como es, por ejemplo, la acción de reconocimiento de filiación. También las acciones que voy a tener como derecho subjetivo va a ser la de extinguir un título. Por ejemplo, cuando se realiza una acción de desconocimiento de paternidad. Ahí tiene otro ejemplo. Otra modificación de Estado, lo puso ahí el compañero Maffioni, es el divorcio. Hay una modificación de Estado. El fallecimiento también sería, ¿no? ¿Cómo? No le escuché. El fallecimiento también. Claro, sí. Quizás no para el fallecido, sino para los causavientes. En todos estos casos, bueno, en muchos casos, la acción va a ser judicial. Claro, ahí habla de la nulidad del matrimonio. Ahí quizás hay un debate distinto, porque si hay nulidad, ustedes saben qué pasa en la nulidad. ¿Qué efecto tiene la nulidad? A ver, Fredías, fue usted la que preguntó, ¿eh? No es que yo la tengo de punto.
No, yo fui la que preguntó. Por eso. Hágase cargo. ¿Qué pasa en la nulidad? Y porque, o ¿Qué sea, se produce? y como que se anula tipo el matrimonio, Exactamente. en la extinción del título, queda nulo ese matrimonio, sería. Y si se anula, ¿qué sucede? Es verdad, se anula. Se extingue, ¿o no? Deja de ser oponible frente a terceros. Pero yo le hago una pregunta. Vamos a suponer. Vamos a suponer si usted tuviese un contrato conmigo. ¿Es lo mismo que lo anulemos que lo rescindamos? ¿Que se anule o que se rescinda? ¿Por qué no? ¿Qué diferencia habría? Así, hablando derecho, no les pido el tecnicismo jurídico, ¿eh? Si se quiere, con el sentido común, ¿qué diferencia habría entre anular y rescindir? ¿No es que la nulidad retrotrae los efectos al estado anterior de las cosas? Así es, lo dijo con mucha seriedad y me convenció. Muy bien. La rescisión sería lo que trae consecuencias posteriores. Es como si Por no hubiese ejemplo, existido. resarcimiento. Claro, es como si no hubiese existido Exacto. el vínculo. Entonces ahí, fíjese, por eso le decía, la nulidad nunca existió. Es como si nunca hubiese existido el vínculo. Se retrotrae todo al estado originario de las cosas, como dijo Sicheli, como si nunca hubiese existido. No es lo mismo que el divorcio, que ahí el divorcio existió y se divorciaron. El vínculo está, ¿se entiende? Y generó un montón de efectos. En el caso de la nulidad, retrotrae como si nunca hubiese estado casada o en matrimonio. ¿Se entiende la diferencia? Para que lo tengamos claro. Bien, eso en cuanto al Estado, la verdad que no hay, en esta área lo van a estudiar muchísimo más cuando sea derecho de familia, porque ahí sí van a ver responsabilidad parental, van a ver un montón de otras cuestiones que son más incidentes. Con esto para nosotros es suficiente. Pasaríamos a ver el 13, esperen que me fijo en el celular, que ahí me mandó la bolilla la doctora. La 13 sería... esperen, doctor Oviedo. Derechos personalísimos, creo que es. Exactamente, derechos personalísimos. Estaríamos en concepto, origen y evolución, caracteres, derecho a la vida, derecho a la imagen, todos los conceptos de los derechos personalísimos. Ubiquémonos primero, como me gusta hacer a mí, en el código. En el código ustedes van a ver los derechos personalísimos a partir del artículo 51, si no me equivoco. Esperen que lo buscamos. Artículo 51. Exactamente. Capítulo 3, derechos y actos personalísimos. Búsquenlo en el código, ubíquense y arrancamos a desarrollarlo doctrinariamente. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de derechos personalísimos? Artículo 51. Si ya están ahí, vamos. ¿Qué son conceptualmente los derechos personalísimos? Bueno, hay múltiples definiciones. Ustedes ahí en el campus tienen el desarrollo, tienen clase de la doctora Oviedo, tienen un montón de material respecto a los derechos personalísimos. Viéndolo nosotros acá, nosotros podríamos decir que son derechos subjetivos, esenciales. Va a haber un montón de definiciones, ustedes busquen las que más les gusta a ustedes. Son personalísimos, entonces, ¿por qué lo tienen las personas humanas? O van a detentar estos derechos subjetivos esenciales de las personas humanas, y por su sola calidad o condición humana, o de persona humana, por su sola condición humana, van a detentar estos derechos personalísimos. ¿Y por qué es que jurídicamente se les reconoce estos derechos personalísimos? Y porque se entiende que hay una relación de conexión íntima, orgánica, biológica e integral, de la persona con estos derechos. Ese es
podría ser una denominación. Estos derechos subjetivos, ustedes también lo van a estudiar, porque hubo sectores doctrinarios que así lo entendían, como una especie de derechos humanos. Cuando ustedes estudien derechos humanos, que sería la segunda materia constitucional, primero teoría constitucional y después, fíjense por esto, imagínense por qué derechos humanos, por la ínfima relación que tienen estos derechos subjetivos, que son innatos, vitalicios, digo, que hacen a manifestaciones interiores de las personas, que son inherentes, que son necesarios, son indisolubles con la personalidad. Entonces, todas fueron calificados y enunciados incluso en términos de derechos humanos, como prácticamente una manifestación de la persona humana, ¿no? Y por eso la importancia de su tutela jurídica. Ustedes no sé si lo han visto con las otras profes, pero seguramente cuando vieron las primeras bolillas de derecho privado, deben haber visto que toda la doctrina dice que estamos en un proceso o se vivió con el código del 2015, del proyecto 2012 de Lorenzetti y Aida Kemelmayer de Carlucci y tantos otros juristas, un proceso de constitucionalización del derecho privado. No sé si eso lo vieron, es porque va a tener una fuerte incidencia el derecho constitucional sobre el derecho privado, no solamente por la jerarquía de prelación, sino por mucha influencia jurídica en su normativa, por la importancia que van a tener los tratados de derecho internacional, por la importancia que va a tener la jerarquía de las normas. Por lo tanto, hay todo un proceso que venía de la doctrina y de la jurisprudencia en reconocer esto, y bueno, aparece fuertemente acá en el derecho subjetivo. Fíjense que se consagra y se va a regular específicamente en este apartado o en este título. Bien. ¿Cuáles son las características de estos derechos personalísimos? Bueno, estos derechos personalísimos que reconocen y garantizan a la persona humana, o sea, van a ser derechos que van a reconocer y garantizar a la persona humana el goce de su propia entidad o interioridad en todas sus manifestaciones físicas y espirituales. Derechos que entonces van a reconocer y garantizar a la persona humana el goce de su propia entidad, digo, en todas sus manifestaciones físicas y espirituales. ¿Podría repetirlo, por favor? Porque se colgó. Ahí le saco, espere que le saco porque me veo que me voy colgando. Espere. ¿Ahí se me escucha mejor? ¿Se me escucha mejor ahí? Tengo la batucada de fondo, sí. ¿No? Perdónenme, pero eso sí no lo puedo evitar. Bien, entonces, ¿qué les decía? Derechos que reconocen y garantizan a la persona humana el goce de su propia entidad en todas sus manifestaciones físicas y espirituales. Para caracterizarlos, decíamos que íbamos a hablar de las características. Primero, la doctrina, voy a darle algunas de las características de los derechos personalísimos. Son originarios o innatos. Originarios o innatos. Es decir, no necesitan de la concurrencia de medios legales o de adquisición. O sea, el solo supuesto de la personalidad humana hace que uno sea titular de esos derechos. Segundo, en cuanto a sus características, son absolutos. ¿Qué significa esto que sean absolutos? Es decir, que le van a atribuir al sujeto, al que los detenta, a la persona humana, un poder que pueda hacer valer frente a los terceros, ¿no? Va a poder hacer valer ese derecho frente a todos los terceros, por supuesto, y va a tener además lo que se llama ius probendi, que es la defensa, aquel que quiera violentar o que quiera de alguna forma vulnerar esos derechos, voy a tener mi correspondiente defensa para evitar que un tercero vulnere mis derechos. Los voy a poder hacer valer y los voy a poder tener acciones
para evitar la violación de mis derechos. Tercero, son indisponibles. ¿Se acuerdan? Lo vimos con el nombre, lo vimos con el domicilio. ¿Qué significa indisponible? ¿Qué significa indisponible? ¿Uno? Vamos, anímense. Si no, encima estoy con el negrito, ¿saben qué? Ahí apagadito. Blackout. Vamos. ¿Qué es indisponible? Capitani, dale, tenés ganas de opinar. Mira, te veo con muchas ganas. Dale, metele. Te tengo fe. Que son... no pueden ser transferidos y son vitalicios a la persona. Exactamente, no los puedo transferir. De disponibilidad, de actos de disposición es indisponible. Es decir, no puedo transferirlos de ninguna manera, no puedo disponer de ellos, no puedo de estos derechos, no lo puedo transferir. Bien, muy bien, Capitán, y bien, vio que sabía, yo le vi cara de inteligente. Y son también irrenunciables, lo mismo que el nombre, ¿no? Es decir, no me puedo de forma alguna desprender de la titularidad de esos derechos. ¿Por qué? Por esto mismo que decíamos, son esenciales a la personalidad. Bueno, ahí Capitani adelantó que además son imprescriptibles, que sería otra de las características. ¿Qué significa esto la prescripción? La prescripción es la adquisición o la pérdida de derechos por el paso del tiempo. Esa es la prescripción. Por supuesto, no puedo perder ningún derecho personalísimo por el solo paso del tiempo. Entonces son imprescriptibles, vitalicios, dijo creo que usted, Capitani. Eso se relaciona con la imprescriptibilidad. No los puedo perder por el paso del tiempo. ¿Cuál es el fundamento? Y eso lo va a decir, y ahora cuando leamos el artículo 51 lo van a ver, el fundamento importante del reconocimiento del valor central de la persona, de derechos personalísimos, que los tengo innatos de originarios, como si fuese persona humana, tiene un fuerte correlato con la dignidad, y ahora vamos a ver de eso, digo, como fortaleza o importancia de la dignidad, como término. Vamos a hablar cuando veamos el artículo 51. Y por último, por supuesto, todos estos derechos carecen no son derechos patrimoniales, carecen de naturaleza patrimonial. ¿Estamos? No es lo mismo que una propiedad, los derechos de propiedad privada, por ejemplo. Bien, vamos al código. El código, como les dije yo, capítulo 3, dice derechos y actos personalísimos. Y dice el artículo 51, fíjense, esto que hablaba yo de la dignidad, habla de la inviolabilidad de la persona humana. Y dice, la persona humana es inviolable y en cualquier circunstancia tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. La persona humana es inviolable y en cualquiera de los casos que vimos recién tiene derecho al reconocimiento y respeto de su dignidad. Fíjense, aparece con fortaleza, como les dije yo antes, la palabra, la dignidad, digo, como fundamento, como baluarte de los derechos personalísimos y la inviolabilidad de las personas, ¿no? Esta fórmula que consagra el artículo 51, que habla de la integridad de la persona, hace que a través de esta fórmula esté tutelada en todas sus dimensiones. Es decir, el respeto de la autonomía como persona humana, la inviolabilidad que vimos recién, va a garantizar restricciones a su significado, es decir, que la libertad y la dignidad pertenecen a la esfera, digamos, de una parte no negociable, que está fuera del mercado, la libertad y la dignidad. Hay una vinculación entre libertad y dignidad. Fíjense, lo dice aquí en la relación con el concepto de inviolabilidad. Esto, por supuesto, va todo en correlato del artículo 51 con si ustedes lo buscan, con la Constitución y, por supuesto, las convenciones internacionales de derechos humanos. También tiene un vínculo con el artículo 17 del Código Civil y Comercial, en cuanto se refiere a la no comercialidad del cuerpo humano y sus partes, donde se le quita el valor económico. Fíjense, el no patrimonio, la libertad, la dignidad, la no disposición, bueno, todo lo que veíamos recién cuando hablábamos
de la importancia de la dignidad. Acuérdense, para y se planta sobre la esfera de la dignidad. Bien, dice, y continúa el artículo 52, habla de afectaciones a la dignidad. Y dice, la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños sufridos conforme a lo dispuesto al libro 3, título 5, capítulo 1. Este libro 3, título 5, capítulo 1, que está dentro del apartado de las obligaciones, es lo que se llama la responsabilidad civil. La esfera de responsabilidad civil, que lo van a ver en Derecho de las Obligaciones, la segunda de las civiles, acá lo vamos a tocar por encima. Entonces, fíjense, ya el artículo 52 habla de afectaciones, ¿sí? Y te manda la esfera de responsabilidad civil y cómo hacer la reparación en caso de que se lo violente. Bueno, la dignidad tutelada, el artículo 51 establece el principio general, y el artículo 52, el 51 donde reconoce toda esta integridad espiritual que vimos, integridad física, la vida, la libertad de las personas, y el artículo 52 que te establece qué va a pasar, cuáles van a ser las consecuencias de que alguien atente contra los derechos que surgen de la dignidad personal. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, artículo 51, principio general, artículo 52, ¿qué sucede si se violenta? ¿No? Esto que hablábamos de erga omnes, o de hacerlo valer frente a terceros, y tener el prohibiendo, y decir, prohibir a un tercero que ejerza actos en contra, digo, y tener soluciones jurídicas a la vulneración de esos derechos. Bien, la dignidad, entonces, como dice el 51, todo lo que emane de la dignidad constituye un derecho personalísimo y va a tener la tutela, respeto y reconocimiento del Código Civil, y el artículo 52 te va a decir que ante la lesión o de cualquier forma se violente, va a haber soluciones jurídicas. ¿Y cuáles son las soluciones jurídicas? Nos manda al capítulo de la responsabilidad civil. Y ahí que vamos a ver que va a haber una doble esfera. Por un lado, prevención, para evitar que se produzcan la violación, y por otro lado, reparación. En caso que se violenten, el Código Civil establece un sistema de reparación, que lo vamos a ver más adelante. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? ¿Vamos bien? Joya. Seguimos. Bien. Ahora, fíjense que los derechos, tanto los que establece el 51 como el 52, no establecen como una nómina. Dice el 52, y lo vuelvo a leer, dice... la persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, primero, honra o reputación, segundo, imagen o identidad, intimidad personal o familiar, honra o reputación, imagen o identidad, o de cualquier modo resulte menoscabada su dignidad personal. Bueno, esto está claro que esa enumeración que hace el artículo 52 de cuáles son los derechos tuitivos o protegidos a través de la dignidad personal, nos vamos a dar cuenta que no es una enumeración cerrada. Al revés, digo, lo que vulgarmente, jurídicamente se le habla de taxativo o enumerativo, o enunciativo. Este artículo 52 no es cerrado, no es taxativo, porque al final el texto dice de cualquier modo que se afecte la dignidad personal. Eso significa que queda abierto. Todo menoscabo de la dignidad puede ser objeto de, como vimos antes, prevención y reparación, que son las dos esferas que vamos a ver más adelante en la responsabilidad civil. Bien, intimidad, y vamos viendo uno por uno. Intimidad, dijimos, honor, imagen, identidad, son algunas de los, más allá de todos aquellos que de cualquier modo infieran a la dignidad personal, van a ser objeto de tutela. Intimidad. Bueno, cuando hablamos del derecho a intimidad, va a decir, jurídicamente hablando, digo que la intimidad va a tener un ámbito público y un ámbito privado. Cuando hablamos del artículo, específicamente del artículo 52, se refiere a la intimidad personal o familiar.
este interés jurídico, tutelado por el derecho a la intimidad, es la posibilidad que va a tener la persona, digo, de poder gozar de un sector privado ajeno al conocimiento de terceros. ¿Estamos? Esto está muy vinculado con la Constitución Nacional. ¿Recuerda a alguien, si estudió teoría constitucional o alguna materia constitucional, con qué artículo de la Constitución puede tener alguna relación histórica el derecho a la intimidad? Con el artículo que dice que los actos privados de los hombres que no afecten la moral de terceros no son... no se pueden meter los magistrados. No sé cuál es el artículo. Está muy, muy bien lo que dice usted. Artículo 19 de la Constitución Nacional. Las acciones privadas de los hombres que no ofendan, dice la redacción de nuestra Constitución, que es una de las constituciones liberales desde el punto de vista del liberalismo político del siglo XIX. Que no ofendan al orden o a la moral pública, no perjudiquen a terceros, van a estar solo reservadas a Dios, dice el artículo 19, y exentas de toda autoridad de los magistrados, como usted dijo. Artículo 19. Esto también, además del artículo 19, que como usted dijo, es tal cual como usted lo manifestó, también va a estar vinculado con el artículo 18 de la Constitución Nacional. El artículo 19 habla del derecho a la intimidad, y el artículo 18, ¿alguno se acuerda de qué habla? Que no sea Capitani, ya hablo mucho, ya hasta ahí lo voy a vedar, banear. ¿Alguien se acuerda qué dice el artículo 18 de la Constitución? Suele ser llamado de las garantías constitucionales, este artículo 18. Que ningún habitante puede ser juzgado sin juicio previo. ¿Quién habla? Briana. No la veo, Briana. Ni me aparece. Pero bueno. Exactamente. Ningún habitante puede ser juzgado sin juicio previo, pero, digamos, específicamente habla de la inviolabilidad del domicilio, de la correspondencia. Bueno, imagínense que esto, vuelvo a decirles, es una constitución del siglo XIX, 1853-1860. Imagínense que habla de correspondencia y de papeles privados. Acá está claramente, que es específicamente esa parte donde usted va a hablar de la tutela del derecho de la intimidad, hay una protección de la intimidad. ¿Estamos? Garantías constitucionales que la protegen, nuestro código que lo protege en el artículo 52 como afectación de la dignidad, y lo vincula, esto que hablaba de la inconstitucionalización del derecho privado, cuando habla de las afectaciones de la dignidad también va a hablar de la intimidad personal o familiar, que establece el código con mucha claridad. Así que el derecho a la intimidad va a tener gran importancia en estos términos y va a ser protegido no solamente por el artículo 19, sino también por el artículo 18 y también por el sistema del derecho privado civil, que incorpora la defensa, digo, de la no intromisión en la vida o en la intimidad familiar o personal. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Bien. Otra cosa, otro de los alcances de lo establecido en el artículo 52 habla del honor, el artículo 52. Por supuesto que no da una definición. En realidad no dice honor, sino que habla de honra y reputación. Sería la segunda persona humana lesionada en su intimidad personal o familiar, ya lo vimos, honra o reputación. Bien. Estas son dos facetas del honor, a veces está dentro comprendido de las afectaciones de la dignidad, vamos a ver más adelante de qué manera. Está claro que podríamos decir, que si alguno definiera honra o reputación, ¿qué podría ser? A ver, ¿qué se les ocurre? El buen nombre de la persona. No la escucho, Pagliaro, está muy bajita. ¿El buen nombre de la persona? Y yo me llamo Ariel como un jabón en polvo. No sé si está muy bueno mi buen nombre. No sé si lo quiero defender mucho. Digo, reputación en términos de apellido, que si la persona hace algo, su apellido no sea manchado. ¿Puede llegar a ser cuando hacen una falsa noticia o una noticia que no es cierta de una persona? También está vinculado con la imagen, eso que usted dice, que lo vamos a ver ahora más adelante, artículo 53 y concordantes.
Pero sí, pero si usted tuviese que decir qué es la honra y reputación, el buen nombre, dijo la compañera Nadia. Yo le dije que el mío es el nombre de un jabón en polvo o de una sirena famosa de Disney. No sé si lo quiero defender mucho, pero quizás otros lo quieren defender más. Podría ser tipo como la idea o el concepto que se tiene de algo. Eso Sí. es la reputación. Ajá. Sería el concepto o idea que tienen de una persona. Está bien lo que usted dice. Podría ser estimación ajena, podríamos decir. Fama, reconocimiento o estimación ajena, para darle algún matiz. Sería una faceta medio objetiva y subjetiva del honor o la reputación. Más o menos por ahí, fíjense, el artículo 52 protege la reputación. Nos queda identidad e imagen. Cuanto a la identidad, fíjense que lo emparentan como afecciones de la dignidad. La identidad de una persona, bueno, es una definición compleja cuando hablamos de identidad. ¿Estamos de acuerdo? No es un concepto sencillo, lineal, ¿no? Incorpora un montón de elementos sociales, psicológicos, todos vinculados a la persona, digo, que pueden ser físicos, psicológicos, espirituales, culturales, ideológicos, religiosos, políticos. Es un término complejo el de identidad, ¿no? Así que en este caso la identidad también está receptuada, como decíamos recién, dentro de las afectaciones de la dignidad por el artículo 52. Dice imagen o identidad. Imagen ahora la vamos a ver, lo dejo para el final porque ahí tiene regulación propia en el articulado. Por supuesto hay reconocimiento dentro de los derechos personalísimos para la identidad. Ustedes también vieron, y seguramente lo vieron con la doctora Rodríguez, cuando vieron el nombre también, la vinculación que tiene con la identidad. Bien. Bien, imagen. Sería el último de los regulados ahí en el 52. Acuérdense que esto no es taxativo, es simplemente enunciativo. Están todos los que afecten a la dignidad. El artículo 5, acá tenemos que el 53 desarrolla específicamente el derecho a la imagen. Y aquí vamos específicamente al derecho a la imagen. ¿Qué dice el artículo 53? Si alguno lo tiene ahí y lo puede leer, sería mejor. Yo lo ¿Puedo tengo. leerlo? Vamos, Lopetegui, meta. Artículo 53. Derecho a la Sí. imagen. Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, es necesario su consentimiento, Ahí, espera excepto ahí, en espera los ahí. siguientes casos. Antes de llegar a las excepciones, espera ahí. Vamos con la regla general. La regla general, entonces, si yo quiero captar, reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier modo que se haga, necesito el consentimiento, dice el artículo 53. Bien, fíjense, ahí el derecho a la imagen, entonces, me va a permitir a mí que yo pueda impedir que de cualquier modo se capte, filme, difunda o publique algo sobre mi persona sin mi consentimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sería así. Bien. ¿Está de acuerdo, Lopetegui? Bien. Perfecto. Esto tiene vinculación con varias normativas especiales. Muchas normas especiales de nuestro código. Por supuesto, tiene de nuestra estructura jurídica, de leyes especiales. Por supuesto, también tiene vinculación con preceptos constitucionales. Y fíjense que esto del derecho a la imagen va a estar vinculado también con muchas cosas de las que vimos, ¿no? Porque en sí va a afectar a esto de la integridad espiritual, la reputación, el honor. Va a haber un montón de otras cuestiones con las que van a vincular el derecho a la imagen. Y van a ser importantes. Bien, imagen y voz, dice. Algo que van a tener que buscar para leer en conjunto con el Código Civil, con este artículo 53 del Código Civil, es la ley 11, se las voy a poner acá, espérenme.
11.723, que es la ley de propiedad intelectual. Ahí se las puse, después la buscan, porque esta ley de propiedad intelectual va a... ¿Se vio? Bien. Esta ley de propiedad intelectual fue la base por la cual se erigió, si bien el número 11.723, una ley viejita, la base del artículo que les estoy diciendo, es el 53, fue esta ley de propiedad intelectual, donde habla de retratos fotográficos, ustedes búsquenla y leanla después, y habla del consentimiento, es decir, que no puede ser vendido o puesto en comercio, no recuerdo bien la letra del articulado, creo que era el artículo 30 o 31, del consentimiento sin el consentimiento expreso de la persona, o en caso de que hubiese fallecido, lo vamos a ver, de los causavientes. Más o menos la letra que estableció el artículo el viejo 53. Bien, después leanla, ley 11.723, para compararlo con la letra actual. Bien, imagen y voz tenemos. Bien, la imagen y voz de una persona de cualquier modo se haga, dice... a ver, espere que le ponemos el 53, dice el artículo 53, la imagen, para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona de cualquier modo que se haga, exactamente como les decía yo recién. Eso es lo que dice. Acá va a quedar incluido cualquier forma de registro, ¿estamos de acuerdo? Visual, auditivo, todo tipo. Grabación, filmación, retrato, foto, todo. La tutela, esta que establece el artículo 53, va a apuntar a cualquier forma de registro o reproducción que haga identificar a la persona. Captar y reproducir, ¿no? Dice el Código Civil. ¿Qué es esto de captar y reproducir? O sea, no solamente captarlo, es decir, obtenerlo, obtener la imagen va a requerir el consentimiento de la persona o de la voz, pero también la reproducción o publicación. ¿Estamos? No solamente captarlo, sino también reproducirlo. Las dos cosas van a requerir el consentimiento o autorización. Sí o sí el consentimiento. Por lo tanto, si no tiene consentimiento, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no tiene consentimiento? Si me captaron o reprodujeron mi imagen sin mi consentimiento. ¿Lo puedes denunciar? Lo acusa con la mamá como No. Como el Chavo del 8. No, ¿Qué hace? o sea, por la utilización de la imagen, digo, o del audio como de la voz, digo, de la persona. Claro, está bien lo de la denuncia, una denuncia penal, una denuncia que usted está viendo, jurisdiccional. En realidad, esa denuncia porque usted está habilitado porque esa captación de la imagen va a ser ilícita. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser ilícita la captación o reproducción de la imagen siempre y cuando no cuente con el consentimiento expreso de la persona. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? No tiene mi consentimiento expreso, configura como una situación de un ilícito. Salvo las excepciones que ahora la vamos a ver, que yo lo frené a usted, ¿se acuerda? No lo dejé terminar porque primero quiero ver el caso genérico. Después vamos a ir a las excepciones. Bien. ¿Qué es esto de consentimiento expreso tácito? Dice el código. Perdón, no dice expreso tácito, dice consentimiento, ¿no? No dice expreso tácito. Eso fue una invención mía. ¿No es medio ambiguo lo de consentimiento? Me auto-spoileé. ¿Qué dice usted? ¿Por qué ambiguo? ¿No es medio ambiguo lo de consentimiento porque no dice que sea expreso? No, sí, tiene razón. Yo me auto-spoileé. Dice consentimiento. Solo consentimiento. Como no lo dice, ¿qué va a pasar? Va a poder interpretarse. Puede ser expreso o tácito. ¿Cuándo es tácito? ¿Expreso cuándo sería? No es el café, ¿eh? ¿Cuándo sería expreso?
Cuando está escrito, por ejemplo. Claro, sí, es un ejemplo. Pero... Cuando se manifiesta verbalmente. Sí, cuando se manifiesta de forma inequívoca, ¿no? ¿Y tácito? Cuando está por papel. No. ¿Cuándo sería tácito? Cuando están autorizados a presumirse. Cuando no se expresa o no se dice. O se sobreentiende. Claro, va más por ahí. O sea, cuando se infiere o se puede colegir, digamos, de las acciones de la persona. Vamos, infiere de sus acciones. Ahí sería tácito. Bueno, aquí, obviamente acá el código no dice nada, por lo tanto se puede entender que puede ser cualquiera de ambos, es decir, ya sea que en forma inequívoca se expresa o que se colige o se infiere de las acciones de la persona, ¿no? Ya sea una u otra. Lo van a ver igual ustedes consentimiento, van a ver que lo van a ver específicamente y van a desarrollarlo mucho más, pero acá es importante saber que puede ser uno u otro. Ahora, vamos a las excepciones de las que iba a hablar el compañero recién. Si quiere lea Lopetegui, las excepciones, ¿cómo sería después de la primera parte del artículo 53? Bueno, después de excepto en los siguientes casos, las excepciones serían, primero, que a la persona participe en actos públicos. Inciso A. La Inciso persona, A, perdón. bien, Inciso A. hechos o acontecimientos que se hubiesen desarrollado en público. Exacto. Sí. Que la persona participe en actos públicos. Inciso Sí. B. Que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario y se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario. Perfecto. Interés científico, entonces segunda excepción, la primera, que los hechos o acontecimientos que fuesen desarrollados en público. La segunda es decir, que la persona participe en actos públicos, como que sería, digamos, la descripción exacta del artículo 53, inciso A. La segunda opción, inciso B, la segunda excepción a la exigencia del consentimiento. Estas excepciones a las exigencias del consentimiento. La segunda excepción, es cuando haya un interés científico, cultural, educacional prioritario, pero le pide, además, las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario. ¿Qué ejemplo se les ocurre a ustedes de eso? El inciso A es fácil, ¿no? Si uno fue a un hecho, a un acontecimiento que se desarrolló en público, no puede exigir que no se le capte una imagen. Por ejemplo, si va a una manifestación. Hay alguna compañera, profe. ¿Cómo? Por ejemplo, no sé, un concierto, un famoso no quiere que le saquen fotos. Sería como algo, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que usted dice, un concierto abierto, público, con acceso a todo el mundo. Bien. Inciso B, ¿qué ejemplo se le ocurre? Hay un interés científico, cultural o educacional prioritario y se tomaron las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario. ¿Qué se le ocurre que podría ser? Como cuando... A uno, vamos, ¿quién es? Como cuando hay artistas que pintan desnudos. Sí, podrías. Colisiona con otras cosas, pero... Esta clase. Pero ahí tendrías consentimiento, ¿o no? La excepción de consentimiento, decís vos. Ahí podría llegar a haber consentimiento tácito, porque si yo... La verdad que no es nada, no me imagino que sea muy divertido pintarme desnudo, pero si yo me puse desnudo para que me pinten, hay un consentimiento tácito si no lo di expreso, ¿no? Salvo que esté haciendo otra cosa, qué sé yo, no sé. Ahí medio. Piense otro ejemplo, que está medio vidrioso ese. Interés científico, cultural o educacional prioritario. ¿Cuál les parece que puede ser? Cuando ¿Puede ser el tema de las vacunas hoy en día?
¿Y cómo sería lo de las vacunas con la imagen? ¿Cómo lo mete ahí? A ver. Y no sé, me parece que quizás los laboratorios como que están más liberados, porque al ser algo esencial ahora con el tema de la pandemia, de lo que está pasando, no sé, me sonó a eso, no sé si está bien lo que dije. No, ahí el tema es cómo juega con la imagen. Lo que usted dice está más vinculado con la propiedad industrial, es decir, con las patentes de invención y la utilización de quizás Claro, lo vi por ese lado. de ese tipo de que también es un derecho no personalísimo, ya es un derecho de propiedad privada, es la Y propiedad industrial. puede ser, si no, cuando alguien tiene una enfermedad nueva, que se una malformación que nunca se vio o algo que nunca se vio, y eso sería algo científico y la verdad Y me sacan una puede foto. ser. No, pero puede ser, no sé si una foto, o sí, puede ser, sí, también, para Claro, una foto. aprender más de ello. Acuérdense que estamos hablando de derecho a la imagen. Me sacan una foto, me captan o reproducir imágenes, acuérdense. Sin mi consentimiento, es una excepción. No, estaba bien Trujillo, tiene razón usted, pero la estoy ayudando es por ahí. Es decir, como dijo Trujillo recién, por ejemplo, se toma una foto de una persona que tiene una enfermedad nueva y que sirve en términos de interés científico o educacional para enseñar. Por eso, fíjense, la incorporación que le hacen en el inciso B del 53, se tomen las precauciones suficientes para evitar un daño innecesario, sería, por ejemplo, que no se le vea la cara. Trujillo, ¿fue usted? ¿Me explico? Sí, no sé, sí, cuando toman fotos de niños que tienen malformaciones y se pone borrosa la cara, o sea... Exactamente. Ahí se colgó Trujillo, yo no la escuché, no sé si los demás la escucharon, pero yo no. Pero bueno... ¿No había pasado lo mismo con un presidente? ¿Que estuvo enfermo? Que le habían sacado una foto, creo, y lo pusieron en una revista, y él, creo que la familia había denunciado eso. Eso es un caso muy famoso. Ponseti de Balbín, contra Editorial Atlántida. Muy bien, Sicheli. Si lo habremos estudiado, ese caso es un caso muy famoso de colisión entre... Porque en ese caso, ¿qué dos derechos constitucionalmente consagrados se ponen en juego? El derecho a la intimidad, ¿no? Y la información. Más que la información pública. No. Hay un derecho, digamos, que es información, sería... La libertad de prensa. Libertad de expresión. La libertad de expresión. Exactamente. Esos son los dos que se ponen en colisión. Ponseti y Balbín se refiere a Ricardo Balbín. Era la viuda de Ricardo Balbín, un dirigente político muy reconocido en la Unión Cívica Radical. Y bueno, tuvo todo un caso, pero eso está vinculado con el derecho de imagen, está muy bien lo que usted dijo, no sé si fue Lopetegui o quién fue, pero... Sí, era. Sí, pero específicamente en este caso no iría, porque no sería parte de una excepción de las exigencias del consentimiento, porque ahí no hay ni interés, ni científico, ni cultural, ni educacional prioritario, y tampoco se tomaron las precauciones suficientes para evitar el daño innecesario, le sacaron la foto a la cara. ¿Estamos? Claro. Hay una utilización. Pero bueno, en este caso, el ejemplo que dio la compañera Trujillo me parece el más evidente. Y el inciso C, léalo por favor, Lopetegui, ya que está abierto el micrófono. ¿Qué dice el último inciso? Pues vimos dos nomás. Sí, inciso C, que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general. ¿Sigo con lo que está abajo? No, quédese ahí. Que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general. Eso dice el inciso C. ¿Estamos? Que se trate de ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés general, como dijo recién el compañero Lopetegui. Eso está
totalmente relacionado con lo que hablamos anteriormente, el llamado libertad de expresión, libertad de prensa, porque es una constitución del siglo XIX, o el derecho de informar, porque hoy hay un montón de formas, digamos, de libertad de expresión que exceden la libertad de prensa, ¿estamos de acuerdo? Hoy quizá la libertad de prensa es la menor, cada vez hay menos cosas impresas y más otras formas, nuevas formas de comunicación. Bien. Ahora, este derecho de ejercicio regular del derecho a informar sobre acontecimientos de interés general, fíjense que establece una normativa, ejercicio regular del derecho de informar, ¿no? Siempre es conforme a ley y no abusivamente. Bueno, hay un fallo muy famoso que lo van a buscar, que es el fallo Kimel, con K, que juega con esto de la libertad de expresión y cómo hacer para garantizar el ejercicio de ambos, ¿no? En caso de que haya un conflicto, cómo prevalece, ¿eh? La Corte Suprema de Justicia de la Nación siempre falló ahí y en otros casos parecidos, que después lo vamos a ver con mayor especificación, digo, que nunca este derecho de libertad de expresión, de prensa, de como le quieran llamar, de información, nunca va a amparar ni los agravios, ni la calumnia, ni la difamación. No se puede uno amparar en este derecho para proteger la falsedad o la inexactitud, sobre todo cuando hay intencionalidad, porque también hay obligación de verificar la información. Entonces hay varios fallos jurisprudenciales que van a pedir que por más que se traten de acontecimientos de interés general y por más que esto sea el ejercicio regular del derecho de informar, de acontecimiento de interés general, sea siempre acorde a derecho y sin hacer ejercicios abusivos. Así que eso específicamente lo van a observar. En cuanto siguiendo con la línea del derecho a la imagen, dice la parte final del artículo, habla de las personas fallecidas. ¿Lo lee Lopetegui, por favor? ¿Qué pasa con el caso de las personas fallecidas? Sí. En caso de las personas fallecidas, pueden prestar el consentimiento sus herederos o el designado por el causante en una disposición de última voluntad. Si hay desacuerdo entre herederos de un mismo grado, resuelve el juez. Pasado 20 años desde la muerte, la reproducción no ofensiva es libre. Perdón si me trabé. No, está perfecto. Bueno, fíjense, esto quizás está vinculado con el caso Ponseti y Balbín que afirmó la compañera con anterioridad, ¿no? La imagen ahí pasa a los herederos que son quienes van a detentar la legitimación activa de prestar el consentimiento. ¿Estamos? Ahí, heredero, utiliza un término, una fórmula genérica bien extensa, para que puedan ser cualquier tipo de descendiente. O aquel por disposición de última voluntad, que ya lo vimos en la clase pasada, no me acuerdo quién fue de ustedes que me recordó de qué hablábamos cuando hablábamos de disposiciones de última voluntad, es decir, que ahí hubiese sido el caso de que, por ejemplo, Balbín hubiese dejado una persona designada por disposición de última voluntad para tener la potestad sobre la utilización de su imagen después de su fallecimiento. Lo puede hacer, puede designar a una persona. Bueno, establece que en caso de desacuerdo entre herederos de mismo grado, eso lo van a ver después en sucesiones, porque la distinta graduación de los herederos forzosos y de otra índole, el juez va a resolver siempre. Y fíjense que establece la publicación libre después de los 20 años. Siempre que la reproducción no sea ofensiva. Estamos después de 20 años, hay una especie de prescripción, fíjense, allí, después de la muerte, y ahí va a ser, en ese caso, libre, y va a poder, siempre que no sea ofensiva, va a poder ser usada. ¿Hasta ahí vamos?
el artículo 54, se lo leen para la próxima clase. Artículo 54, 55, 56, 57, no. Artículo 54 y... Sí, porque seguramente vamos a ver acto de posición sobre el cuerpo, pero lean el 54, lean toda esta parte final de personalísimos. Esperen que busco lo de la autora Vida para ver acá el mensaje de vuelta, es lo que me pidió que diera, perdónenme, pero soy muy obediente, y esto es un matriarcado. Esperen que ahí voy. Autor Oviedo y su mensaje. Bueno, dimos el 1 concepto, fundamento, vimos el derecho, esto ya lo vimos. Sí, seguramente vamos a seguir con el derecho a la integridad física y los trasplantes de órganos, así que sigan leyendo hasta el final el articulado, con todos los procedimientos, hasta el 61. Las exequias, que lo van a ver conmigo. ¿Se entendió medianamente? Perfecto. Cualquier cosa, me mandan un mail, ahí se lo vuelvo a recordar. Ya voy a contestar, si a alguno no le contesté, contesté este fin de semana un montón, hoy termino de contestar los demás. Cualquier cosa, me avisan. Saludos y, bueno, buena semana. Chau, chau.